una larga caminata. Clariot trataba de no despegarse de la sombra escurridiza del almacén Ciripo de Famagosia. Eran tan densas las tinieblas que se habían venido encima con la noche, que apenas conseguía adivinar el terreno que pisaba intuir los espinos, las piedras y los matorrales que rozaban sus piernas. A veces tenía que detenerse un instante para escuchar los sutiles pasos de su compañero y seguirlo a la carrera, antes de que se adelantara demasiado. Trataba de ir pisándole los talones y de imitar los montaraces movimientos del guerrillero, pero ya se sentía desfallecer, y cada vez que se atrasaba más y más. Clariot, con 16 años y a cuestas, era un muchacho bastante recio. De otra forma, el almocade no lo hubiera llevado con él. Sin embargo, para ese momento, luego de 3 jornadas de marcha, estaba a punto de caer rendido. Sus fuerzas balanceaban. Solo el ánimo, las ganas de hacer méritos ante su jefe, lo tenían en pie. Habían caminado día y noche sin parar, sin probar otro alimento de hierbas y frutos silvestres que encontraban en el piso, al paso. La aventura comenzó para Clariot de modo inesperado. Una tarde, cuando fue llamado a la cabaña del almocade y comandante de las tropas almogávares. Me parece haber entendido que sabes leer, le dijo Clariot enrojecido. Por un momento pensó que el jefe se fijaba en él por su empeño de tirar los dardos y usar el cuchillo Coltet. Sí, señor, alcanzó a responder. Me envía el CD a Peles. Un tío bastante ambicioso, un mensaje por escrito. Se supone que nadie debe saber de este asunto, como yo no entiendo los signos latinos, menos los griegos y los árabes. Te necesito a ti. Debe ser el suyo un negocio muy jugoso para que se tome tal empeño en escribir. En efecto, el mensaje hecho llegar con uno de los propios hombres del almacén lo firmaba un tal señor Apeles, un infartón sin tierras ni fortuna, recién llegado al castillo de su hermano. Prometía a Ciripo de Famagosia un buen botín por hacerse cargo personalmente de un pequeño asunto. Lo esperaba en 3 días a la caída de la noche de las afueras del castillo de su medio hermano, Gondolin Brasiforce, señor de Alafaría. El lugar preciso, el santo y seña para el contacto, las contraseñas, las señales se explicaban en la carta. El almacade se rió a carcajadas cuando el muchacho acabó la lectura. Bien, lo que pretende ese tunante, cantó a Clariot, lo mismo que como si estuviera hablando solo. Lo conozco porque me pagó un restante muy sustancioso en una oportunidad con oro que no era suyo. ¿Vas a acudir a la cita? Se interesó el muchacho. Sí, se levantó del almocade. Algo
Sal- Salgo en este momento, Siripo era el hombre robusto, alto y fuerte, extraordinariamente ágil para su corpulencia. Parecía áspero y salvaje, en, en concordancia con las condiciones de vida que llevaban él y sus huestes en el monte y el bosque, lejos de villas, castillos y ciudades. Y ciertamente muchas de sus excursiones en las tierras fronterizas se marcaban más por la brutal sencillez de sus aspiraciones que por la inmisericordia crueldad de los tiempos, fijándose uno mejor. Había algo especial en aquel hombre que tenía a su mando una banda de almogávares, la flor del mundo. Según habían dicho los cronistas de la época, una inteligencia profunda y primitiva. Clariot, buscando los ojos que parecían ignorarlo, gritó para hacerse oír. Llévame contigo, Almocadén. Hasta entonces, Siripo reparó realmente con el muchacho. Una mirada penetrante que paralizó a Clariot. Son 3 días sin parar. Puedo, tartamudeó Clariot. Si puede, pensó el almocadén tras sopesar la figura del jovenzuelo. Está flaco, cierto, pero es recio. Es pequeño de estatura para su edad, pero está bien templado y es más ágil que ninguno. Brillan sus ojos de emoción cuando me ha pedido que lo lleve, lo mismo que reflujen sus espadas en los almogávares, al despertarse contra las piedras antes de una botella. Recuerda, Siripo, que hacía algunas docenas de años Alfonso el Batallador interrumpió victoriosamente a uno andaluz. No, a ver. Recuerda, Siripo, que hacía algunas decenas de años Alfonso el Batallador interrumpió victoriosamente en el Al-Andalus. Regresó a tierras cristianas con más de 10.000 mozárabes, que se hicieron campesinos, independientes en su mayoría. Algunos otros se volvieron soldados o guerrerillos que van en Algara, es decir, que hacían incursiones en territorio enemigo. Otros buscaron refugio en las ciudades, donde eran apreciadas las artes y oficios que traían en su haber. Pocos mozárabe, después de haber peleado contra el moro de huido del Al-Andalus, aceptaron como recompensa la servidumbre, pero a medida que se consolidaba la zona reconquistada y se ampliaba hacia el sur, la nobleza sometía a aquellos agricultores libres de relaciones de vasallaje o servidumbre. Los campesinos soldados ocupantes de las nuevas tierras debían constreñidos a agruparse bajo el patrocinio de un señor para defenderse tanto de las invasiones islamitas cuanto de los atropellos de otros señores con sus respectivas huestes. También los campesinos de soldados.
campesinos soldados, quienes optaron por sumarse a los guerrilleros libres sin otro señor que el rey de Aragón, ni otra bandera de las cuatro franjas. Se habían espaciado por montes y bosques en busca de una libertad ahora más hundida. No aceptaban haber salido del yugo sarraceno para someterse a otro yugo, tal vez más profundo o probioso. Para ellos era preferible exponer 1000 veces diariamente la vida en excursiones y correrías para saquear, robar y cautivar en los territorios sarracenos, que formar parte de los peones en las mesnadas de los varones feudales. En los feudos, los beneficios y la gloria eran siempre para los señores y los caballeros. Los demás no contaban más que como siervos o esclavos. Por ello, los mozárabes nutrieron durante todos esos años las guerrillas almogávares. Clariot llegó del Al-Ándalus hacía apenas 2 años, cuando las oportunidades de hacerse campesino independiente sin otro señor que el rey de Aragón decrecía. A los 14 años era un joven inquieto y soñador. Perdió a su familia en la huida y en los continuos combates entre moros y cristianos. Trató de establecerse en Zaragoza bajo las órdenes de un maestro. Los artes u oficios no habían corrido con tan mala fortuna que a 3 días de haberse puesto en manos del prestigioso Alarife, fue azotado de manera injusta, cuyo Alcampo estaba convencido de que la vida donde quiera que se estableciera le sería imposible sin esa libertad de la que habían soñado él y todos los cristianos de tierras cercanas. No, de tierras sarracenas. La vida culta y refinada que llevara antes chocaba de frente con la nueva realidad. Se refugió en los campos aragoneses y luego de un año de andar errante, llegó a las estribaciones de los montes de Albarracín, donde pululaban los almogávares. En la tierra sin leyes ni fronteras. En los sarracenos se negaban a dejar del todo. Si acaso en algún lugar se podía respirar un aire de plena libertad, era entre los montañeses y pastores transformados en guerreros sin amo ni señor. Filipio de Famagosía echó una segunda ojeada al muchacho. No quería cometer un error. Ahora, a los 16 años, Clariot parecía haber nacido en una cabaña escondida entre breñales y vivido desde bebé a salto de mata, sin otra formación que la que llevaban los niños montañeses en su salvaje existencia, de modo casi imperceptible. Se iba haciendo recio los músculos y había perdido la palidez.
de su rostro, el cabello hirsuto, la samara de piel, las calzas de cuero y las abarcas le daban un aire montaraz y reservado en su extrema juventud. Casi, pensó el almocadén. Podría confundirse con uno de otros muchachos. El casi quedó aleteando un momento en su cabeza, mas no tardó en escaparse entre los imperativos del momento. Vamos, pues, exclamó al fin. Y así comenzó la caminata de 3 días, con sus noches, deteniéndose en pocas horas para descansar. El almocadén había tenido que dar un largo rodeo ante un inusual movimiento de tropas sarracenas en territorio aragonés. En otras circunstancias no las hubiera evitado. El modo de combatir al Almogávar se atrevía a golpear con muy escasos hombres los flancos enemigos de la menor oportunidad. Pero ahora tenía un negocio en puerta y se complacía en adivinar una divertida aventura y expresas del falso varón que pretendía el feudo ajeno. Era la noche convenida y por ello se apuraban sin dar descanso al muchacho. Un poco más y llegarían. Era Siripo, todo estaba claro. Siri Apeles prendía a arrebatar al hermano sus propiedades y para eso lo buscaba él. Lo conocía de tiempo atrás y aunque le causaba cierta repulsa, no tenía escrúpulos para hacer un trato con esa clase de alimañas, como él les llamaba. El heroísmo y la salud mental de la plebe eran superiores en todo a los de las familiares nobiliarias, envueltas en recetas reyertas, crímenes, envenenamientos y depredadores de toda índole, de modo de tomar partido por un lado y por otro. En tales disputas era lícito solo con oro de por medio. En todo caso, les disgustaba al almocadén que el Sidi Apales se dirigiera a él con tanta familiaridad, como si fuesen de la misma calaña. Sí, ya tendría oportunidad de enseñarle la distancia que hay entre un soldado libre y un anfitrión sin tierras. Llegamos, muchacho, se detuvo de pronto. Habían salido en un amplio sendero, hollado en ciertas épocas por los incansables peregrinos que a todas las tierras cristianas se incorporaban al camino que llevaba a la tumba del apóstol Santiago. Y a esas horas, en la noche, el sendero estaba solitario, pero en lugar de acentuarse las tinieblas que los habían envuelto los últimos momentos de la marcha, en el horizonte despejado, precisamente hacia el horizonte, desde donde se dibujaba la franja del camino, asomaba una luna enorme que comenzaba a alumbrar el paisaje. Frente a él, Clariot pudo distinguir la silueta oscura del castillo, elevándose ligeramente sobre un montículo. Ellos, a su vez, se encontraban en otra ligera
elevación. El almocadén encendió entonces una rama seca y agitó las llamas sobre su cabeza. Así permaneció un momento hasta que desde una torre del castillo respondieron agitado 3 veces una antorcha. Acerquémonos, dijo el guerrerillo. No, acerquémonos, dijo el guerrillero. Llegaron a la entrada del castillo. Siripo de Famagocía lo conocía bien. 2 o 3 años antes había gozado de la hospitalidad del señor de Alafaría. Entonces se presentó con el botín de una algara muy productiva. El señor recibía a todos los huéspedes por igual. Tenía debilidad por los viajeros y llegaban con noticias de otras tierras o que salían a hablar de historias maravillosas. Bardos, titiriteros, jugadores de ajedrez, peregrinos, clérigos, mercaderes de reliquias, medicinas, perfumes y sortilegios. Eran bienvenidos a la masa inferior y dominaban juntos en sus amplios desvanes o en las desnudas tablas del largo comedor. El negocio con el Sidi Apeles podía haber sido tratado discretamente en el interior del castillo, pero era evidente que los planes del anfitrión estaba precisamente mantener en secreto la presencia del almocade, de modo de que no les invitó a pasar la noche con él. Clariot se contentó con adivinar las riquezas que protegían en aquellas altas murallas de piedra, resguardadas día y noche por celosos guardianes. El Sidi Apeles se presentó sin conta ni armadura. Era delgado y ligeramente contrahecho, un hombre más alto que el otro. La caja torácica hundida. Según pudo apreciar la mirada aguda del novato en el momento que se acercó a ellos, su voz sonaba chillona y penetrante. Apenas se saludaron, los dos hombres se alejaron unos pasos y a Clariot no le fue posible escuchar una palabra de lo que se trató ahí esa noche. El caso es que inmediatamente se pusieron de nuevo en camino.